La discusión llevada a un nuevo nivel, de mano de unos perros. Cultura, política, sociedad y más. Esto es el coloquio de los perros. Sean bienvenidos a esta nuevísima emisión del Coloquio de los Perros Podcast. Mi nombre es Dano, amante de las garnachas, creyente de los ovnis. Y me encuentro con... Hola, ¿qué tal? Yo soy Cassandra. Ya saben que pueden decirme Cas, amante de la literatura, de los debates con Dano y de las teorías de conspiración. Y pues les recordamos nuestras redes sociales. En Facebook estamos como el Coloquio de los Perros Podcast, en Instagram como el_Coloquio de los Perros. En YouTube estamos como el Coloquio de los Perros Podcast, en Spotify como el Coloquio de los Perros Podcast y en iTunes, por si ya se les había olvidado, estamos como el Coloquio de los Perros Podcast. Y bien, Cas. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, o sea, solo en Instagram. En Instagram. En Instagram estoy como cas.pimienta. Y yo como Dano_Méndez. Súper bien. Pues, ¿qué tema tenemos hoy, Dano? Pues como ya se habrán dado cuenta, para las personas que nos ven por YouTube y para los que nos escuchan, les vamos a decir que el día de hoy vamos a hablar de la independencia de México. A ver, vamos otra vez, a ver, la independencia de México. Pues sí, más concretamente del por qué celebramos el 15 de septiembre, el 16 de septiembre, qué es lo que pasó realmente en estas fechas. Si vale, si no vale festejar. ¿Por qué, no, amiga? Pues sí vale festejar, pero vamos a empezar por lo principal. A ver. El 16 de septiembre no es la independencia de México. ¿Cómo? Es el grito de independencia, el inicio de la independencia. Pero vamos a recordar que esto nos tomó 10 años, amigos. 10 años. 10 años completitos. Sí, no crean que nomás salió aquí el cura a decir, hey, nos vamos a independizar y ¡pum! Ya nos habíamos despedido de la corona española y todo eso, ¿no? Él se murió y México no estaba independizado. Así la cosa. Él se murió y no obtuvo sus beneficios ni todas las cosas que quería. Pero yo creo que antes de avanzar hasta la independencia tenemos que colocarnos realmente en qué estaba pasando, ¿no? ¿Por qué se da la independencia? ¿Qué es la independencia? ¿Solo se independizó México? Creo que no, o sea... No, en realidad... la independencia de México, a mi parecer, es el resultado de una cadena de independencias inspiradas, ¿no? Por lo que ya sabemos de Francia. La revolución. La revolución francesa. Pero, y es curioso, ¿no? Fíjate, a mí siempre me ha parecido muy curioso el hecho de que a raíz de Francia comenzara una cadena de revolución y de independencias en América. ¿Por qué esa necesidad? Sí, de hecho tienes mucha razón. Y antes, los que nos siguen por YouTube ya verán que estamos cheleando porque pues no se puede hablar de la independencia sin cervecita. No, pero ya de verdad hay que colocarnos en contexto. Todo esto surge precisamente porque España tenía un desmadre realmente con todo, ¿no? Se dieron cuenta un día que cómo es que si América estaba creciendo tanto, no estaba llegando tanto dinero. Se estaba creciendo y entonces ellos dicen, a ver, chale, ¿qué está pasando, no? O sea, empiezan con cuestiones como más duras contra América y quieren que pues sí, que reporten ingresos porque se están quedando con todo ellos, los criollos y demás. Entonces, a partir de esto, los criollos dicen, a ver, pero si nosotros ya somos una nación, ¿por qué tenemos que estarle respondiendo a España, no? Y ahí, a partir de ese interrogante, surgen cosas bien interesantes, ¿no? Recordemos que todas estas independencias se dan a la par. O sea, Argentina se está independizando por su parte, todos el Perú por su parte. O sea, a partir de 1810 es cuando empieza todo esta idea de quererse independizar. Y precisamente por esto que comentabas, ¿no? Uno de ellos es la Revolución Francesa, ¿no? Las ideales liberales, todo
Viva la France. La Francia, la patria, la igualdad, sobre todo la libertad, ¿no? Emanciparse de la iglesia, eso era lo principal, lo cual ahí es donde más adelante a mí me causa mucho conflicto si pensamos en el estandarte, ¿no? Sí. Y que el primer estandarte de la revolución. Pero bueno, no solo es la Revolución Francesa, también es la independencia de las 13 colonias. Que yo no sé si tú sabías que, curiosamente, la independencia de las 13 colonias apoyó a España, porque España quería que Estados Unidos comerciara con Cuba. Entonces, España es la causante de que todo Latinoamérica después se independizara. O sea, esa paradoja bien increíble, curioso que ¿no? también antes España tuviera un poder absoluto bastante significativo y hoy día pues ya España ni potencia eso, sí, o sea, es realmente como la España. Ajá. ¿Tú no vas a la España? Sí, de hecho es el más feito de toda Europa, ¿no? Se dice a veces, o sea, como esa parte de Europa. Bueno, quitando las ratas francesas, ¿verdad? Que abundan ahí abajo de la Torre Eiffel. Y bueno, otro dato bien interesante es que no sé si tú sabías, ¿no? Ajá. Que en realidad en toda América Latina solo alcanzaban los 5 millones de habitantes criollos. En esto quiero decir descendientes de españoles, o sea, 5 millones en comparación de todos los negros como tal, que los utilizaban como esclavos, los indios, los indígenas que estaban ahí, no, o sea, parte de nuestra cultura estaba ahí. Y esta independencia, y por eso es que yo siempre digo, hay que ver con ojos muy abiertos la independencia, porque no es cierto que la independencia se haya dado por querer beneficiar a los mexicanos, sentimiento de nación, no, o sea... Quiere beneficiar a los medios españoles, ¿no? A los criollos. Claro, porque allá realmente no era nadie, pero aquí podían ser alguien, pero esto... De verdad, amigos, dejaba fuera, y lo pensaban ellos realmente, dejaban fuera a los indígenas, a los negros. O sea, en su ideal de una nación americana, una nación mexicana, eso ellos no existía. No existía, exacto. Y sí, la verdad es que recordemos que... Bueno, para empezar también a hablar de la Revolución Mexicana es hablar de un montón de personajes cuestionables, todos y cada uno de ellos. Pero ahorita vamos a ahondar mucho en eso. Porque como tú lo mencionabas, ¿no? ¿Quién es el personaje principal de toda esta revolución y por el cual se festeja el grito de independencia, ¿no? Pues Don Miguel Hidalgo y Costilla. No es cierto. ¿Porque de dónde vienen las mujeres, pues? En este podcast no amamos a Don Miguel Hidalgo. No. Pero ¿qué personaje era realmente Don Miguel Hidalgo y Costilla? Pues era un cura, es de descendencia española, o sea, un criollo, que en efecto, hay que recordar que personajes también como... se me fue el nombre. José María Morelos Pavón, Ignacio... También eran realmente criollos, o sea, ellos luchaban por el poder, ellos tener esos beneficios y también por ser reconocidos de alguna manera por la corona española, cosa que para los españoles simple y sencillamente no podía ser porque ellos eran absolutos. Entonces, si cualquier español tenía un hijo de cualquier tipo de descendencia, simple y sencillamente ya no era reconocido como un español tal cual. Entonces buscaban también todos estos un beneficio personal al final de cuentas de poder. Sí, ¿no? claro. Y es bien importante esto que mencionas porque la mayoría de las personas que proclamaron esta independencia fueron precisamente porque tenían muchas influencias pues sí, de Francia, estas ideas, y además en ese momento Humboldt comienza a hacer, pues escribe un libro en el que habla como esta parte de América como nación, ¿no? Y entonces ellos se lo empiezan a creer y pensamos, ¿quiénes eran los que podían leer, no? O sea, también parte de ideas de Rousseau, que eran como los libros prohibidos en ese entonces. ¿Quiénes eran los que podían leer esos libros? Pues precisamente los criollos, ¿no? Y es bien personas bien posicionadas al final de cuentas. Que tenían tiempo de leer y que podían... Burgueses. Burgueses, sí, finalmente burgueses en América, ¿no? Y es bien importante porque precisamente, y a mí me encanta esto, que siempre los libros y todo eso son los que realmente generan ese cambio, sí, ¿no? Y pues siempre los más privilegiados son los que pueden entrar los que tienen el acceso a ese tipo de conocimientos y quienes tienen
al final de cuentas, un cierto poder ya dentro de su territorio para poder iniciar ese tipo de movimientos. Pero, pues, al final de cuentas, son personajes bastante... Bueno, vamos a tocar un punto que me parece bastante interesante. Porque a pesar de que a todos estos personajes se les hace ver como los salvadores de la patria y a quienes les debemos todo. Gritamos sus nombres. Sí, exacto. México. ¿Qué pedo? Yo no entiendo, de verdad, no entiendo por qué gritamos sus nombres. O sea, de verdad no entra, nunca he podido cuajar el por qué tenemos que decir viva cada vez que nombramos a uno de ellos. Bueno, pues yo creo que porque sí fueron figuras importantes. Yo creo que no hay que verlo como todo tan a los malos. O sea, sí, claro, nos llevaron a la independencia, que estaríamos rindiendo tributo todavía de una España horrible, pero pues también hubo muchas cosas negativas, ¿no? Sí, eso sí. Pero justamente algo que siempre me ha llamado mucho la atención es el por qué necesitamos, el mexicano necesita, como así de la religión, de... a sus héroes. A sus héroes mexicanos. En algún momento me tocó escuchar a un niño cuestionar, es que ¿por qué tenemos que festejar eso? ¿Y ellos quiénes son? O sea, no porque no los conociera, sino él cuestionaba justamente eso, el por qué tenemos que idolatrarlos y así. Y entonces, en ese momento yo estaba acompañado de una docente, la cual mencionaba que independientemente de si fueran o no fueran malos, de si tenían o no tenían beneficios, de si sus objetivos eran solo ellos o alguien más, al final de cuentas se buscaba una pertenencia a un país. Cosa, era lo que buscaban ellos, finalmente. Al final de cuentas. Pero realmente aquí viene una pregunta. ¿Tú te sientes realmente representada por ellos? Pues fíjate que eso estaba pensando ayer. O sea, yo ya había leído un librito que les recomendé por Instagram, pero si no es El espejo enterrado de Carlos Fuentes, y con otras cosas que ya he leído y que estuve leyendo para preparar esto. Y cuando era más joven yo leía sobre la independencia, así Miguel Hidalgo, el grito, bla, 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 pero yo ignoraba mucho del trasfondo y también ignoraba mucho la historia, o sea, el razonar la historia. Y a partir de esto, pues yo sí tuve una decepción muy grande, porque no sé si tú recuerdas como toda esta onda de Fernando VII y todo esto que estaba en ese momento. Bueno, Fernando VII en ese momento representaba a los Borbones que estaban en España, pero lo derrocan y entra Napoleón, que pone a su hermano, a José, que lo llamaban Pepe Botella. Pepe Botella, sí. Pepe Botella. Ponen a Pepe Botella y... O sea, Napoleón fue una persona importante. Pensemos en sus ideas. Sus ideas eran precisamente la libertad. Es una persona que es muy querida, representó mucho en Francia. Y yo ayer que leía precisamente sobre todas las ideas que tenía Napoleón y la invasión que tuvo en España, que no duró casi nada, a mí me saltó a la cabeza, y no sé si tú te acuerdas, Dano, que en las clases de historia, y lo corroboré después leyéndolo, que cuando Miguel Hidalgo proclama la independencia, la proclama por Fernando VII. O sea, nos está diciendo prácticamente que está yendo en contra de esas ideas de libertad que planteaban los franceses, sí. Pero a la vez la independencia de México se da por la Revolución Francesa. Entonces es como una paradoja bien fea, porque no... Miguel Hidalgo en primera estaba yendo por sus ideas, ¿no? Por lo que él quería, por los beneficios que él esperaba, y además estaba gritando en nombre de un sujeto que era un completo... desconocido aquí. No desconocido, pero sí un completo payaso, un chiste, ¿no? O sea, Fernando VII fue un chiste, o sea, totalmente. Y prácticamente se está yendo en contra de las ideas de libertad. Y hay una parte que Carlos Fuentes ironiza muy chido, en el que dice que cuando está precisamente esto de que está el hermano de Napoleón, dicen, bueno, ¿qué hacemos? Esperamos a que Fernando VII regrese, y ya hasta que regrese proclamamos la independencia. O cosas así como bien absurdas, ¿no? Y porque necesitaba una especie de estandarte, ¿no? Ajá, y además, entonces... Pues yo creo que grita el nombre de Fernando VII para decir, bueno, que regrese, que lo liberen y que vuelva a ser, y ya después le armamos la independencia. Sí. Pero es tan absurdo. Y precisamente después de leer eso yo me cuestioné, bueno, esta independencia,
¿qué? O sea, ¿para qué ibas? ¿Para quién era? ¿Para quién era y qué estaba buscando? Estaba buscando que fuéramos conservadores como España. ¿Qué? O sea, no, es muy interesante. Además sí, tienes razón, o sea, el por qué, si bien era como quererse separar de España, ¿qué buscaba realmente esa independencia? ¿Qué es lo que quería? ¿Qué objetivos tenía? Sí, claro. Sí. Y además hay que pensar que España la cagó totalmente con la expulsión de los jesuitas, ¿no? O sea, que los expulsa y entonces los jesuitas fueron los que armaron prácticamente la independencia en México. Y eso es muy importante porque yo pensaba, sí, se reconoce mucho a esas figuras, pero poco se habla de los jesuitas. ¿Qué hicieron? Los jesuitas, por un lado, enseñaban cosas súper religiosas y por el otro lado le estaban dando... lecturas de Voltaire, lecturas de Rousseau, que fueron al final los que hicieron la independencia. ¿Sabes? ¿No? Es curioso pensar en eso, porque por la religión fue que nos conquistaron y por la religión fue que nos independizamos, ¿no? Yo creo que ahí el papel de la religión católica ha jugado un papel bastante importante e interesante dentro de la historia de México, y creo que al día de hoy lo sigue jugando. No por nada, cada que algún arzobispo de la arquidiócesis de la que tú quieras se expresa de las decisiones del gobierno, esa es nota y es la de 8 columnas o ese tipo de cosas, sí, ¿no? Y te digo, o sea, es muy interesante el ver la independencia así. Y la pregunta que les decía es muy interesante porque dice, ¿debemos actuar en nombre de la corona pero contra Napoleón? O sea, es muy interesante si lo piensas, sí, ¿no? Realmente, porque esta independencia a veces me parece un poco ilusoria. O sea, sí, claro que teníamos ese sentimiento de nación, pero es que la nación no solo somos, o no solo es la parte blanca española, ¿no? Uh-huh. La nación era con todas las mezclas que se dieron, que si se hablaba de criollos, hacen toda una división ahí de castas bien horrible. No sé si tú la recuerdas, que por aquí la tengo los anotado. Criollos, los mestizos. Pero no, es que después hacen hasta los sambo, los zambos, nunca había escuchado de ellos. Sí, mira, aquí dice, el sambo era el hijo de indio y negro, el tercerón de mulato y blanco, el cuarterón de tercero y blanco. En tanto, tercerón y mulato daban la categoría de tenelaire. O sea, se hicieron unas mezclas. Ya no sé qué soy. Es que ya no sé qué soy. O sea, ya bueno, hoy lo vemos en futuro y sabemos que esto no existe. Todos tenemos mezclas de todos, pero vean qué absurdo era todo esto. O sea, todas estas mezclas que se hacen y se tienen que justificar para que unos sean menos que los otros. Y aquí realmente el único que iba a tener derechos era el criollo, el mestizo quizá, pero un mestizo muy bien posicionado. Y eso es algo también bastante interesante. O sea, si bien los criollos fueron los principales personajes en impulsar la independencia, en este caso, por decir mestizos e indígenas, realmente, y sin el afán de querer sonar erróneo o mal, no, estoy casi seguro que no les interesaba. O sea, porque si bien ellos tal cual estaban desgraciadamente acostumbrados a estar sometidos, ¿no? Al tener que responder y al simplemente trabajar sus tierras y ya. Entonces creo que ahí también entra en un papel bastante importante, porque a mi parecer los ocupan como títeres. Claro, totalmente. ¿No? Y por eso hablaba, ¿no? De qué tanto es esta independencia, o sea, qué tanto nos identifica, ¿no? ¿Y para quién? ¿Qué somos los mexicanos? Los mexicanos no somos los criollos, no solo somos criollos. Los mexicanos tenemos muchas raíces indígenas. Yo considero que tengo muchísimas raíces indígenas. Yo sí tengo una raíz indígena, o sea, directa, por parte del papá de mi mamá. Él era indígena. Y mira, tanto creo que este ejemplo que voy a dar es un ejemplo que a mi parecer entra dentro de toda esta concepción del por qué o para quién respondía, porque como lo mencionábamos hace un momento, solo los criollos eran los únicos que tenían el acceso a toda la información, que eran los burgueses, que eran los que tenían el poder dentro de esta nueva España, ¿no? Y por ejemplo, él llegó a ser profesor, bastante conocido allá por los 1900 en Alto Tonga. Y él se hizo profesor de español porque se burlaban de él, porque no sabía hablar español y porque
él se lastimó la pierna cuando era joven y su familia le dijo, pues ya mejor vete a estudiar porque tú ya no sirves para trabajar, ¿no? Bastante curioso, y creo que ahí es como que un espejo en el cómo se veía también y las prioridades que tenía como que todo ese sector, y de qué tan hasta cierto punto y maleables, ¿no? El decir, mira, vente para acá, vamos a echar bulla. Claro, y creo que por eso yo como que tengo mucho conflicto. No sé si te pasa que después de conocer más de historia, después de leer más, como te cuestionas. Que te desencantas, ¿no? O sea, sí está chido gritar viva México, pero creo que es solo como en la onda del desmadre. Pero realmente de que esta independencia haya significado mucho, sí. O sea, sí significó, sí. Claro que somos una nación libre, pero sigue ignorando todavía hoy a una parte muy importante de su población, que son los indígenas, que son las personas afrodescendientes, que somos, o sea, son parte, y todos somos mexicanos, y creo que todavía no alcanzamos esa identidad como para decir realmente logramos la independencia. No, seguimos con ideologías súper españolas, con ideologías totalmente eurocentristas. También con el querer ser y adoptar nacionalismos que no son, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no el mexicano ha querido imitar y querer ser un estadounidense, ¿no? Querer tener su posición, quererse sentir aceptado, e incluso querer simple y sencillamente ser blanco, porque el blanco es mayor aceptado, porque tiene más beneficios, claro, etcétera. Y lo vemos, o sea, para trabajos los blancos tienen más oportunidades. Y ahorita que comentabas también esto de que sí está chido como que gritarlo en desmadre, llega también toda esta parte de cuestionarse el mexicano realmente, ¿por qué lo grita? Ya conocemos que la cultura del mexicano también es ser muy vivaracho, muy alegre, muy fiestero. Pues ya Octavio Paz lo criticó bien cabrón en sus ensayos, ¿no? Diciendo precisamente que el mexicano solo era fiesta, y que realmente nosotros... Corrígeme, pero es el laberinto de la soledad. Sí. Justo en esos ensayos, ¿no? La fiesta, todo el desmadre, pero que todo termina en borracheras, en desastres. Sabemos que muchos gritos y muchos eventos terminan en tragedia. Terminan en tragedia, balazos, todo eso. Sí. Pero más allá, realmente conocemos nuestra historia, realmente nos cuestionamos, porque no es solo de, bueno, ya, eso pasó en el pasado y pues ya no nos afecta. No, o sea, seguimos ignorando a la población, seguimos ignorando nuestras raíces totalmente, y discriminando. No solo es ignorarlo, discriminamos, y por ejemplo, yo veo que muchos indígenas se ven obligados a aprender español porque es la única forma. O sea, no hay de nosotros esa apertura de decir, ¿por qué yo no aprendo náhuatl? ¿Por qué yo no aprendo zapoteco? No, ellos tienen que aprender español, ¿no? Y me incluyo, ¿no? O sea, ¿por qué no aprendo zapoteco? No sé, ¿no? Porque no es tan accesible como un curso de inglés, un curso de francés, ¿no? ¿Dónde encuentras cursos de zapoteco? Y por eso creo que todavía no alcanzamos esa independencia, independencia sí, pero esa nación que de verdad somos, no, porque ese no sentido de pertenencia, ¿no? Claro. Y bueno, regresando a todo esto de que decía de que tomó 10 años, pues Don Miguel se muere. Pone su cabeza en la albóndiga de granadita, o sea, ahí donde está el Pípila. El Pípila, un personaje que nuestra cabe. Querida Edith. Lady Pípila. La verdad, ese personaje traemos ahí un debate y muy interno que si hizo todo eso, que si el vato se agarra una piedra, se la puso atrás y dijo, dame chance, vamos a tirar una puerta, o si no. Rápidamente, ¿crees que existió o no existió? Pues ya habíamos dicho que quizá no, que está muy exagerado. Igual como toda la historia está muy exagerada. Claro, porque al final de cuentas la historia como la pinta México, digamos que la historia oficial siempre ha pintado buenos y malos, y siempre ha tratado de exaltar y volver mártires a diferentes personajes para poder decir, es que él sí se sacrificó por mí, por la patria, por el amor a la nación, y por él tengo la independencia. Bueno, y es no como, hubo un amor a la nación, ¿no? Ya porque ni había nación. Ya viendo esta parte, no hubo... o sea, sí, no había nación, se estaba buscando una nación, pero no había una identidad que englobara a todos, como ya lo hemos dicho a lo largo del podcast. Y pues ya, Don Miguel... O sea, ya comentamos esto, ¿no? De que pues prácticamente iba en contra de todo esto de las libertades, ¿no? O sea, de esto de Francia. Bueno, ya.
supongamos, y después se muere, cuelgan su cabeza ahí, pero después sigue esta guerra, claro, ¿no? Después José María Morelos y Pavón e Ignacio López Rayón siguen con el movimiento José Ortiz de Domínguez, de independencia, y bueno, siguen buscando como una ideología insurgente, ¿no? Toda esta parte. Los insurgentes. Los trigarantes. También había diferentes facciones, ¿no? Sí, claro. Como... Ay, perdón. Que buscaban como que un objetivo en común, sin embargo, con ideales diferentes, lo cual también... Va cambiando. Bueno, son 10 años, ¿no? Sí, en 10 años cambia muchísimo. Sí. Y ya pensemos, Morelos muere en 1815, estamos a la mitad de la independencia, o sea, él muere. Y después está la guerra de guerrillas, que todos nos la enseñaron ahí en la primaria, estoy segura, ¿no? Con Vicente, ahora sí hay Vicente de Guerrero. Y es hasta enero de 1821 cuando Iturbide negocia la paz con los insurgentes y se da el famoso abrazo de Acatempan. El abrazo de Acatempan, sí. Con Vicente Guerrero, ¿no? Es como muy bonita esa historia, que también es súper exagerada, ¿no? Y estamos hablando de que hasta el 24 de febrero de 1821 se proclamó el Plan de Iguala y ya fue cuando se implementaron las 3 garantías, que fue la de religión católica, unión de todos los habitantes y la independencia de la Nueva España, así lo más importante. Y ya hasta el 27 de septiembre de ese mismo año, Iturbide y Guerrero entrarían triunfantes a la Ciudad de México y después... Con el ejército trigarante. Sí, ya después de todo eso traemos a Santana, que todos los presidentes... O sea, tenemos una brecha de historia muy grande, pero... O sea, este pequeño recorrido histórico que les doy, en realidad fue la independencia, ¿no? Y celebramos sí el 15, pero no fue la independencia. Yo sí conozco muchas personas que dicen que el 16 de septiembre es la independencia y no, es apenas... celebramos el inicio de la independencia. Prácticamente, ¿cuántos? ¿11 años? Sí, 11 años, ¿no? 11 años. O sea, de casi. Cuando el señor cura sacó ahí a la Virgencita de Guadalupe y dijo... Además es como bien absurdo, ¿no? La Virgen, pero bueno, era una forma de manipular a las masas. Sí, claro. ¿En qué creían? Pues en la Virgen. Porque como recordemos, exacto, que somos guadalupanos de corazón y de hueso colorado. Porque la Iglesia Católica necesitaba un símbolo que hiciera que la Nueva España, ¿no?, se identificara con el color de piel y también con un indígena que tuviera ese contacto divino, ¿no? Entonces sí, es bastante curioso eso. Pero regresando al otro punto que comentábamos hace un momento, de que precisamente que el mexicano ni siquiera sabe qué festeja, ni por qué lo festeja, ni qué hubo detrás de todo eso, porque al final de cuentas, como lo mencionábamos en el podcast pasado, ¿no? Con esto del 9/11, ¿cuántas personas no tuvieron que pagar por tener algún resultado, ¿no? Claro. Y cuántas personas también indígenas no tuvieron que ser manipuladas y olvidadas. Ajá, fíjate que de hecho, tal vez separándome un poquito como que del tema, hay un texto que se llama Canek. Es un indígena que es sirviente de españoles en México. Y te va retratando y te va hablando de toda esa ideología tan rica que tenían los indígenas de la naturaleza y todo eso. Bueno, pero esa es una cuestión muy, muy aparte. Lo que se relaciona con esto es básicamente la brecha entre los criollos y los indígenas, ¿no? Que lo seguían a pesar de ya haber sido, pues hasta cierto punto, civilizados en palabras españoletas. Les faltaba mucho y al indígena se le veía viendo como la bestia, ¿no? La bestia del campo. Y incluso aunque después él dijo que no eran bestias, ¿no? Vamos, hoy en día sigue predominando esa ideología, que hace unos 2-3 años, no sé si viste que unos estúpidos le lanzaron a cloro o ácido a un indígena y lo quemaron así, muy feo. Y por eso digo, o sea, esta independencia pues realmente sí representa como una parte solamente. Creo que no nos termina de representar a todos, pero creo que tampoco es culpa totalmente del mexicano. Es que
yo recuerdo mis clases de historia y era así como, sí, Miguel Hidalgo, José Ortiz, todos incluso en el mismo saco, Iturbide y todos estos cuando fueron bien diferentes. Sí, y en tiempos totalmente apartados, específicos de la historia. Hacen cosas diferentes, tienen ideologías diferentes, pero además nos enseñan así como la independencia, como, sí, pues, se dio la independencia ya. O sea, un día unos vatos se levantaron, dijeron vamos a independizarnos y el día siguiente, ¡pum!, ya. Claro, pero ¿qué pasa, no? O sea, no se explica toda esta parte de a ver qué pasó con España, a ver por qué se dio la independencia, todo esto. ¿De dónde surge? Todo esto ¿De dónde sale la inspiración de esa independencia? Toda esta ironía que de verdad a mí me parece sorprendente de que Miguel Hidalgo proclamara por Fernando VII, o sea... ¿Como por? O sea, y luego ya no, o sea, esas cosas que no te las cuestionas hasta mucho después, porque hasta cierto punto era como de, bueno, sí, ya logramos la independencia... y ahora ¿quién va a ser nuestro gobernante? Ahora ¿a quién le vamos a hacer caso, no? Claro, entonces tomó 10 años y fue un desastre, como todos lo sabemos. Después llegó la revolución precisamente porque todo había una lucha de poder. Sigue siendo un desastre. Pero nada como esos bellísimos años de gobierno de nuestro queridísimo Antonio López de Santana. Con su pierna que hasta le hizo un luto. Hasta le lloró, sí. No, pero en serio, amigos. Yo la verdad es que la única... yo quiero leer lo que tú me comentaste porque me llamó muchísimo la atención. Pero la única recomendación literaria que les voy a hacer, porque hoy la he estado promocionando todo el día, es, para los que no lo pueden ver, es El espejo enterrado de Carlos Fuentes. Un maravilloso ensayo, de verdad. Yo he leído varios fragmentos de él. Todavía no lo termino, pero he leído muchísimo de este libro por separado. Nunca lo he leído de corrido, más bien a eso me refiero, ¿no? Y este libro... aparte de que está lleno de datos hermosísimos, te cuenta la historia desde España, desde cuando fue conquistada España, así desde hasta más o menos la actualidad y todas las, no solo de México, de Latinoamérica. Les recomiendo mucho ese libro porque yo creo que todos tenemos una responsabilidad social de conocer nuestra historia, cuestionarnos por qué festejamos todo esto. Claro. También ver qué está pasando. Yo, por lo menos con esta relectura, me di cuenta que no han cambiado muchas cosas, que toda esta independencia es medio ilusoria porque solo responde a las ideologías criollas y seguimos respondiendo a las ideologías criollas. Entonces les recomiendo mucho ese libro porque yo creo que es uno de los más bonitos. Se lo cuenta como si fuera así un cuentito, o sea, es largo, sí, pero te cuenta un cuentito sobre toda la historia y te hace la chamba de todos estos años, ¿no? O sea, y creo que está muy chido, vale la pena cuestionarnos qué está pasando con nuestra historia y a partir de eso, pues también yo creo que sí cambiar un poco estos festejos de... Claro, pensar más bien el por qué estamos festejando esto. Y si realmente vale o no vale la pena que incluso se hagan festejos de miles de millones de pesos, ¿no? Y también si vale la pena seguir haciéndolo, ¿no? Sí. ¿Tú crees, antes de terminar, Cas, crees tú realmente que vale la pena festejar el 15 y el 16 de septiembre? Pues es que yo sería muy hipócrita si te dijera que nunca lo he festejado. Claro. No me refiero aquí en México, pero cuando estuve fuera de México, sí te da esa nostalgia de, el mexicano. Al final de cuentas, entonces sí hizo su trabajo de darte una pertenencia nacional, me dio una pertenencia nacional, pero no me gusta esa pertenencia nacional. Yo creo que también hay que ser bien autocríticos y esa es mi autocrítica. Claro. Esa pertenencia nacional no solo es alcoholismo, no solo es hacer desmadre. No, yo no creo en estos nacionalismos, me parecen absurdos. O sea, somos más que todo esto. Y creo que no podría decir si hay que festejarlo o no, pero sí también no ignorar nuestra historia. Vamos, este libro es accesible, se puede encontrar en cualquier lado y no nos hace daño conocer nuestra historia. No, me parece absurdo que gritemos por unos héroes de los que ni siquiera conocemos qué hicieron, que ni siquiera nos cuestionamos que no fueron tan héroes así como los héroes de la nación o los héroes de los mexicanos. No, fueron héroes porque ellos querían tener sus propias ventajas sus privilegios. Y sus privilegios y siguen ignorando y seguimos ignorando a la población no más mexicana, pero que sí también es mexicana y que forma parte de nosotros y que todos tenemos raíces indígenas. O sea, a estas alturas decir que nadie tiene raíces indígenas es absurdo. Que yo ahí sigo teniendo un conflicto, no porque no diga que las tenga, sino porque ahorita que mencionabas toda esta diferente clasificación que hicieron,
el INEGI con el censo ya llega y te pregunta si te consideras afrodescendiente o si lo eres. Y es como, yo solo sé que soy mexicano, carnal, no me preguntes eso, no lo sé. Pero pues yo creo que todos tenemos una parte de afrodescendientes. Es que somos humanos, sí. ¿no? O sea, ahí hay una mezcla muy extensa. Hay de todo, pero pues bueno, estas divisiones que hicieron se siguen haciendo. Sí. Con otros nombres, eso sí. ¿Tú qué pero crees que debería de festejar o no? Yo creo que... Híjole. Es que sí. Claro, sí festeja. No, fíjate que, o sea, si bien he ido a, digamos que a noches, la denominada noche mexicana. Pero sí es con la idea de alcoholismo, ¿no? ¿Tú no crees? Claro que sí. No hay, el mexicano, si hacen una fiesta... Ay, Octavio Paz tuvo tanta razón, maldición. Siempre me duele darle la razón. Tiene que haber alcohol y es porque así es el mexicano y solo le gusta hacer fiesta porque pues así somos los mexicanos. Es mentira que que a ti o a mí no me gusta hacer alguna fiesta o salir de noche o lo que sea. Pero si que no se tenga que festejar, al final de cuentas creo que a estas alturas el mexicano ya ignora lo que es su historia, la ignora totalmente y solo es una fecha que se toma como pretexto, como muchas otras, para alcoholizarse, para festejar, para emborracharse, para tener excesos, así que... yo creo que Paz está muy feliz en este momento. ¿Sí? Y me da mucha tristeza poner en la mesa Paz y a Carlos Fuentes al mismo tiempo. Sí, es cierto. Pero tenían razón. Pero bueno, ustedes deciden si se festeja, si no se festeja. Pero conocer un poquito no hace daño. Exacto, conocer y cuestionar sobre todo no hace daño. Siempre respetando también lo que las otras demás personas piensen. Pero pues hasta aquí la vamos a dejar, amigos. Nos escuchamos pronto. Nos escuchamos pronto, sí, en la siguiente semana. Pues si celebran... Bueno, no, si celebran, no vendría de celebrar, amigos. Estamos en... Bueno, sí, estamos en contingencia. Todavía no festejan. Y si van a festejar, sean ustedes solitos con una chelita y ya. Como nosotros. Sí, con nosotros. Pero bueno, amigos, les recordamos nuestras redes sociales. En Facebook estamos como el Coloquio de los Perros Podcast. En Instagram como el_Coloquio de los Perros. Es que se me antojó la chelita de Dan, ¿no? En YouTube estamos como el Coloquio de los Perros Podcast. En Spotify como el Coloquio de los Perros Podcast. Y en iTunes, por si ya se les había olvidado, estamos como el Coloquio de los Perros Podcast. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales como cas.pimienta en Instagram. Y a mí como Dano_Méndez. ¿Tendrás por ahí el tapatío para que nos despidamos bien patrios y podamos dar el grito de guerra, el grito de Viva México? El grito falso. Y pues nosotros nos vamos, no sin antes recordarles como cada semana que si van a festejar, no festejen ni se reúnan tanto por el COVID, pero sepan tantito y... Nos escuchamos el siguiente miércoles. Bye. Es hora de ir por nuestras croquetas. Te esperamos el siguiente miércoles con más de nuestras perradas.